Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Y nos disponemos, apreciados hermanos, para meditar la palabra de Dios, el Evangelio de este día, la palabra que nos ilumina, que guía nuestro caminar. Y nos disponemos pues a meditar la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les anuncio el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, apreciados hermanos, la palabra del Señor que siempre viene a nuestro encuentro, como Jesús, al llegar allí, estando en aquel, dice el Evangelio, que le llevan a Jesús un endemoniado mudo. Y después de echar al demonio, el mudo habló. Aquí, apreciados hermanos, nosotros en esta imagen sabemos cómo Jesús actúa. Primero echa el demonio de aquella persona y esta persona habla. A veces nosotros en nuestra vida se esconden quizás ciertos demonios, podríamos decirle así, o en otros lenguajes, algunas situaciones que quizás las llevamos por dentro y no la comentamos y no la hablamos con otras personas, especialmente a cosas que podemos hablar en la dirección espiritual, que podremos hablar también del sacramento de la reconciliación, de la penitencia, y se quedan allí como demonios mudos que nos impiden perseverar en nuestra confianza en el Señor, en nuestro crecimiento espiritual. A veces por miedo, a veces por vergüenza, a veces son varias las reacciones que en nuestra vida espiritual se pueden sentir cuando nos escondemos en esta realidad. Y por eso dice que estando allí Jesús, lo primero que hace es echar el demonio y el mudo habló. Eso es, apreciados hermanos, aquellos demonios mudos que le podríamos mencionar, que son aquellas situaciones que quizás nosotros hemos realizado, hemos hecho, hemos sido quizás causa o consecuencia de una de estas situaciones y las llevamos en el corazón y esto nos impide hablar, nos impide a nosotros crecer en nuestra vida espiritual. Por eso acercarnos a Jesús nos lleva a nosotros a tener esa sanación completa del corazón de nuestra vida. Y la gente cuando ve que Jesús echa a este demonio mudo, aquel mudo que empieza a hablar porque ya ahora es una persona libre, nunca se ha visto en Israel cosa igual. Y inician aquellos que empiezan a juzgar y aquellos que empiezan a criticar a Jesús. Los fariseos le decían: este echa a los demonios con el poder de los jefes de los demonios. Blasfeman contra el mismo Señor, le calumnian. Y Jesús le dice, Jesús precisamente enseña con el testimonio, recorre todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Esta es la palabra de Dios, apreciados hermanos. Este es Jesús que viene a nuestro encuentro, que recorre todas las ciudades y aldeas. El Señor está deseoso de que la gente encuentre esa reconciliación con Él, de que le abrace, de que encuentre su amor, de que encuentre su misericordia, que vivan esa particularidad de encontrarse con el reino de los cielos, curando toda enfermedad y toda dolencia. Es nosotros, apreciados hermanos, esa serenidad que viene de Dios, de ese encuentro con Jesús. Al ver a la muchedumbre se compadecía de ellas que estaban extenuadas y abandonadas. El Señor que se compadece de nosotros, que por muy situación difícil que estemos pasando, Él siempre se compadece, que siente con nosotros, que vive los momentos difíciles también con nosotros. Ese es, apreciados hermanos,
vivir nosotros ese encuentro con el Señor, vivir nosotros en esa presencia de Jesús, de que Él que nos acompaña, que nos bendice y que nos hace perseverar en nuestro encuentro con Él. Apreciados hermanos, vivir esa presencia de Dios en nuestra vida, encontrarnos con el Señor que nos ama, que nos bendice, que nos acompaña. Seamos nosotros también testimonios para anunciar el Evangelio, para proclamar la palabra de Dios. Y también Jesús termina, dice, que al ver la muchedumbre se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Y dice Jesús a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Rogad pues al Señor de la mies que mande trabajadores de su mies. Nosotros, apreciados hermanos, vivir ese encuentro con el Señor, esa presencia de Dios, de Él que nos ama, que nos bendice, que nos acompaña. Que podamos nosotros perseverar orando a Jesús, que nos siga enviando trabajadores para la mies. Es un deber nuestro, apreciados hermanos, y una petición que nos hace el Señor a perseverar en la oración por las vocaciones. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a su mies. Es la oración constante que nos ha de llevar a ese encuentro con el Señor. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe, preciados hermanos, que nosotros podamos sentir esa compasión del Señor que viene a nuestro encuentro. Y pido a Jesús que te bendiga, que te acompañe, que puedas seguir perseverando en los sueños de cada día, en las metas que nos proponemos cada día para avanzar en nuestra vida espiritual. Que podamos nosotros también soltar a hablar de Dios, que nosotros podamos sacar aquellos demonios mudos que a veces nos impiden perseverar en nuestra vida espiritual. Que Dios Todopoderoso te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.